Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una entrevista a Vanessa Liso, una terapeuta holística especializada en sanación y desarrollo de la intuición y además profesora de yoga. Vale, tú dices que eres terapeuta holística. ¿Qué significa holístico? Pues mira, terapeuta holística significa un trabajo que trabaja tanto el cuerpo, la mente, el sistema de energía, el espíritu en unidad. Es decir, que tiene en cuenta todas las diferentes partes de lo que el ser está formado y que cree que para lograr el equilibrio tenemos que trabajar todas a la vez. No podemos dejar ninguna fuera del tintero, podríamos decir. ¿Y cómo aprendes a trabajar todas las partes a la vez? Pues bueno, en mi caso, yo desde pequeñita desarrollé la intuición y tampoco tuve gran salud, vamos a decirlo así, no fue mi fuerte, ¿no? Entonces, desde pequeña me vi obligada como a investigar sobre la salud, sobre el equilibrio emocional, sobre el origen y las causas de la enfermedad o la salud, ¿no? Entonces, me fui formando en diferentes disciplinas, fui investigando en cómo conseguir ese equilibrio, hasta después de muchos años de ser terapeuta, de formarme, de estudiar, etcétera, etcétera, llegué a darme cuenta que todas las diferentes partes en las que había estudiado, por ejemplo, me formé como terapeuta shiatsu, ¿no? Que trabajaba el masaje, el cuerpo, como profesora de yoga, y estaba muy bien, porque el cuerpo te sentías mejor, pero me di cuenta que la parte emocional estaba como en desequilibrio. Entonces me formé en psicoterapia, ¿vale? Me di cuenta que entonces el cuerpo necesitaba más. Y así continuamente hasta llegar, digamos, a trabajar la mente, el sistema energético y darme cuenta que el trabajo tiene que ser en todos los diferentes niveles del ser y que cuando dejamos uno sin trabajar no conseguimos ese equilibrio que buscamos. Fue así un poco como fue mi búsqueda. ¿Y para qué sirve? ¿Qué cosas puedes hacer trabajando a un nivel holístico? Pues por ejemplo, hay desequilibrios que vienen de algo físico. Entonces, si tú los trabajas, por ejemplo, desde esa parte física, vas a encontrar la sanación o la solución al problema. Ponme un ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Una enfermedad? Sí, por ejemplo, puede venir alguien con un problema de rodilla, ¿vale? Y si ese problema es, por ejemplo, espiritual, si tú le das unas vitaminas, imagínate que tiene un problema de huesos, un problema de colágeno, tú le das unas vitaminas o le pones una dieta o le trabajas la parte emocional, esa persona no va a mejorar, porque ese problema viene de nivel espiritual, ¿vale? Por ejemplo, un tema ancestral, del transgeneracional, que tendría que ver con la parte familiar. Entonces, ese problema solo se va a solucionar trabajando esa parte energética. En cambio, te puede venir otra persona con un problema de rodilla, ¿sí? Que si tú le trabajas la parte del transgeneracional o energética, no va a mejorar si lo que le pasa es que le falta vitamina B, magnesio y colágeno, o vitamina C, ¿entiendes? Entonces yo lo que me he dado cuenta es que en muchos trastornos de salud o en muchos problemas físicos, crónicos sobre todo, intervienen múltiples causas de diferentes niveles en la resolución del problema. Por lo tanto, es multifactorial. Es decir, tenemos que trabajar cosas físicas, emocionales, mentales, energéticas y espirituales. Entonces, con la terapia holística trabajas todo eso en unidad, como si todo fuera uno. Exacto. Pero, por ejemplo, satisfaciendo cada necesidad de cada nivel. Trabajas todo eso en unidad, digamos, como si la energía fuera un porcentaje, el cuerpo otro porcentaje, cada parte un porcentaje diferente. Entonces lo trabajas todo en unidad, con el mismo porcentaje, o depende de qué tipo de dolencia sea, si es algo físico, si es algo emocional, si es algo energético, tiene más peso. Sí, aunque el problema sea multifactorial, no quiere decir que las diferentes partes, ¿vale?, sean iguales. No, puede haber dos que estén muy dañadas o que tengan un gran peso, un gran porcentaje, y otras que estén en un porcentaje menor. Y otra que esté muy afectada, que sea simplemente consecuencia de todo lo demás. ¿Y esto cómo influye en la persona? Es decir, yo por ejemplo voy con una dolencia, como has dicho, de la rodilla. Pero yo por ejemplo soy escéptica, yo no creo en todo esto. Yo no creo en que tengas un problema en la rodilla hereditario de un trauma de tu bisabuela. Y sin embargo ayer me dio un golpe. Entonces, cuando
o sea, me imagino que no la mayoría de tus pacientes, o sea, si van a trabajar contigo esto es porque creen en esto, pero habrá a lo mejor un mínimo que no se crean, que no crean tanto en todo el tema de Sí. energía y de trabajar a un nivel holístico en unidad. Entonces, ¿cómo le explicas Ya. tú a una persona que su dolencia en la rodilla no es porque ayer te caíste jugando al fútbol, sino porque has heredado un trauma o una dolencia que tuvo tu tatarabuela hace... Ya. Bueno, lo primero yo creo que hay personas escépticas que están cansadas de sufrir y al final el propio sufrimiento te hacen Te hace abrirte y te hacen crecer y te hacen ir adentro, volver a ti. También he tenido gente escéptica que ha venido sin creer en nada, no les he contado apenas nada, pero han mejorado. Por ejemplo, había una persona que llevaba 3 años con insomnio, no creía en nada, y en 5 sesiones se curó del insomnio, por ejemplo. En el caso de esta persona todo era transgeneracional y de temas de abortos. Solo le nombré un par de cosas, pero ella estuvo a punto de dejar la terapia porque no creía. Pero como iba mejorando, pues siguió eso viniendo. le animaba a seguir. Exacto. Entonces, siendo consciente de que mejoraba sin creer. Exacto. Y no sería que en su subconsciente sí creía, aunque ella no fuera consciente. Es un poco enrevesado esto, ¿no? Pero... Ella no creía en nada de esto. De hecho, le asustaba todo esto. Pero entonces... Pero mejoraba. Porque, ¿cómo es posible que algo en lo que no crees te haga mejorar porque, si no crees en claro, ello? tú puedes creer en la vitamina B o no, pero si te la tomas va a tener un efecto en ti. Tú puedes ser consciente de un campo energético que te está haciendo daño, como una geopatía, puedes ser consciente o no, pero que tú seas consciente o no, no quiere decir que eso te afecte más o menos. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, desde pequeñita, que veía a los espíritus, me daban muchísimo miedo. Y entonces, cuando tenía más o menos 15 años, decidí que no quería seguir viendo, porque me causaba mucho miedo. Entonces decidí cerrar todos los sentidos psíquicos para no percibir el tema energético y los espíritus. Y lo conseguí. Pero 10 años... Porque no querías ver. Claro, pero 10 años después de estar muy enferma y de no saber qué me pasaba, decidí volver a abrirme para poder entender qué me pasaba. Y entonces ahí comprendí que yo me había cerrado, por ejemplo, a esto, no lo veía y no lo percibía, pero ellos seguían estando y me seguían afectando. O sea, que el que tú no quieras ver no quiere decir que esa energía no te afecte. No esté. Claro, es como una geopatía de una casa o una línea, una agua subterránea que esté aquí debajo y tú no lo sepas. No quiere decir que no esté. Exacto, te va a afectar igualmente. Iba a poner un ejemplo muy malo. Iba a decir, es como si tu pareja te pone los cuernos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero eso no quita que no te los haya puesto. Eso es. ¿Entiendes? Y energéticamente, aunque no lo sepas físicamente, eso va a tener una consecuencia, un karma, una energía que va a generar un movimiento. Entonces, aquí pasa lo mismo. Y entonces toda esta búsqueda de querer mejorar, ¿no?, a todos los niveles, pues digamos me llevó a seguir desarrollando la intuición y a seguir formándome en diferentes disciplinas terapéuticas. El problema fue que todas las disciplinas que fui estudiando se me quedaban cortas en algún aspecto. Y ahí fue cuando decidí, a través de la intuición y la capacidad de poder leer la energía, fui estudiando, investigando y viendo hasta dónde llegaba cada una, y entonces fui, digamos, complementándola con otras que veía que iban haciendo una unidad. Pero también dices que eres especialista en sanación y en desarrollo de la intuición. Sí. ¿Qué es sanación? ¿Qué es intuición? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Vale, para mí... porque sanación habrá gente que dirá, una curandera. Sí, ya. Entonces, explicar un poco en qué sentido sanas a las cosas, a la energía, para mí me considero especialista en intuición y en sanación, porque digamos que es lo que llevo haciendo desde que tengo uso de razón, ¿no? Investigar en ambas cosas para encontrar la recuperación de mi salud. Entonces digamos que soy experta, por desgracia, en intentar encontrar mi propia salud, ¿no? Entonces, pues he tenido que estudiar mucho, investigar mucho y practicar mucho. Y entre todas las prácticas que he hecho, sobre todo
para poder entender lo que a mí me sucedía, he tenido que, por decirlo de alguna manera, volver a casa. Y volver a casa no ha sido más que ir muy dentro de Mirar mí, en tu interior. muy dentro, muy dentro, muy dentro de mí, y en la medida que iba yendo a mí y volviendo a mí, la percepción y la intuición también se van desarrollando. Y esa capacidad intuitiva que se iba ampliando me permitía poder leer y ver y comunicarme con muchas más cosas. Entonces, de toda esa comunicación que se fue ampliando, digamos, hemos llegado aquí, ¿no? A lo que es la formación que yo imparto y mi manera de trabajar. Entonces, ¿qué es la intuición? Pues para mí la intuición no es más que el volver a casa de cada uno, al interior de cada uno, y poder desplegar el potencial que todos tenemos, el alma, que es el lenguaje energético que tenemos cada ser y cada persona. O sea, es como El si... lenguaje natural con el que nacemos. A ver, es como... para entendernos un poco. Es como si todos tuviéramos un superpoder dentro Exacto. que no sabemos de... O sea, Perdona que te interrumpa, yo ese superpoder le llamo Dios. sí, Pero vale. Lejos de que... De cualquier religión. De cualquier religión. O gran conciencia o guía divina. Sí, pero, o sea, todos tenemos eso dentro que es como si cada ser humano tuviera un superpoder, cada alma, vamos a hablar Sí. de almas más que de seres humanos, ¿no? Es Sí. más correcto. Cada alma tiene un superpoder dentro, que hay gente que es capaz de mirar para dentro de sí mismo y conseguir averiguar qué superpoder y desarrollarlo. Exacto. Y gente que no. Exacto. Igual que a uno se le da bien las matemáticas, a otro se le da bien pintar y a otro se le da bien conducir coches, ¿no? Pues a otro se nos da bien desplegar ese potencial. Ese poder. Claro, la propia vida también te lleva a eso. En mi caso, como he dicho, pues la propia vida me obligó, entre comillas, a mirar adentro para poder buscar soluciones. Y entonces allí pues se me fue desarrollando más todas las capacidades sensitivas que ya tenía desarrolladas. Y eso me permitió desarrollar una visión aural, ¿vale? Y especializarme detalladamente en lo que es la lectura aural. Y con ello poder ver detenidamente qué está sucediendo en el aura, en cada nivel del ser, en cada capa, en cada parte, ¿no? Energética. El aura, digamos, que es como una especie de halo de luz que rodea al ser humano, al alma, no seres humanos, al alma, y que según el estado de ánimo de esa alma está más luminosa, menos de un color, de otro, más gruesa, más... Sí, podríamos decir que para mí el aura es el eslabón entre la parte humana y el espíritu. Entonces, toda esa transición del espíritu y la parte humana va a pasar por el aura y se va a comunicar, y como un libro va a contener toda la información. Entonces, cuando tú quieres saber el proceso espiritual de una persona, el proceso físico, el proceso bioquímico, cómo está su flora intestinal, cómo está su anatomía energética, sus chakras, qué pensamientos hay, qué emociones. O sea, es decir, el aura es como un libro donde está revelado, registrado todo, pero a todos los niveles. No solo físico, emocional, mental, sino energético, espiritual. Cómo se relaciona esa persona con lo que le rodea, con su madre, con su padre. Es decir, ahí está registrado todo. Como el libro de vida de esa alma. Exacto. Y al leer el aura de alguien, puedes leer todo lo que está interrelacionándose con esa persona, ya sea al nivel que sea. Entonces, digamos que en el transcurso de mi proceso de vida me tuve que especializar en desarrollar la intuición para poder leer el aura y poder hacer una sanación. Y poder averiguar, vale. Voy a decir una palabra ahí, qué narices me estaba sucediendo. Entonces, gracias a todo este desarrollo, pude empezar a comprender qué me estaba pasando, por qué me pasaba, y poder empezar a poner medios, ¿no? Y aquí entraría la parte de la sanación. Una vez que registro todo lo que me pasa, ¿qué hago con esa información? Vale, sí, si me falta vitamina B, me la compro. Pero si tengo un ancestro, si tengo una fuga energética, si tengo un chakra roto, si tengo una desconexión con el alma... Eso no te lo arregla la medicina. No. El desarrollo de la intuición, digamos que es ese superpoder que cada alma tiene, que hay que mirar en nuestro interior
y a través de una vez conseguir mirar, desarrollar a todos los niveles. Exacto. Y entonces con esto podemos averiguar cualquier problema a nivel físico, mental, psicológico, Exacto. espiritual. Si estás entrenado. Sí, o sea, no voy a llegar yo, voy a mirar y decir, Exacto. uy, pero con una práctica y con un Exacto. tiempo. ¿Qué significa sanar? ¿Cómo sanas? ¿Cómo...? O sea, me imagino que no es lo mismo sanar algo a nivel físico que a nivel psicológico, que a nivel emocional, que a nivel energético, sobre todo a nivel energético. Hago mucho hincapié en lo energético porque es lo que no vemos. Entonces hay gente que si no lo veo no lo creo. Entonces, ¿cómo voy a creer en que hay una energía ahí que afecta Vale. a tu forma de ser o a tu forma de pensar o a tu estado de ánimo o no? Por eso Vale, aquí podríamos dar una explicación muy sencilla o darla un poco más amplia. Sencilla, que esto es, vamos, es para todos los públicos. Bueno, entonces podríamos decir que todos venimos, ¿vale? De la fuente, es decir, de Dios, y en ese ciclo creativo del cual provenimos, ese ciclo creativo, debido a tanto a nuestro plan del alma como a nuestra tarea vital, es decir, a lo que hemos elegido experimentar en esta vida, para aprender lecciones, se van a activar unos karmas u otros. Y aquí tenemos que hablar del karma, es inevitable. Porque hay enfermedades que sí que es verdad que puede ser que me tropiece y tal, que sean físicas, pero sí que hay enfermedades, por ejemplo, crónicas o aparentemente incurables, y va a entrar aquí lo que es la tarea vital y el plan del alma. Por eso quiero nombrarlos. Vale, entonces vamos por partes. ¿Qué es el karma? ¿Qué diferencia hay entre karma y dharma? ¿Cómo se crea karma? Vale, cuando vuelvo al plan del alma y a la tarea vital. Entonces, cuando elegimos un plan del alma o una tarea vital, ¿vale? Queremos aprender unas lecciones, ¿vale? Que son las enseñanzas que vamos a venir en esta encarnación a aprender. Entonces, el karma son todas las tareas pendientes que tenemos de otras existencias donde no hemos aprendido la lección. Que la lección es al final darnos cuenta de que somos amor y darnos cuenta que somos hijos de Dios. Esa es la última lección. Otras existencias te refieres a otras vidas. Exacto, otras vidas. Entonces, cada vez que aprendemos una lección en esta vida, estamos creando dharma, que sería la acción correcta. Cada dharma o cada acción correcta está conectado con una elección consciente, conectados a nuestro potencial puro, a nuestro Dios interior. ¿Vale? Entonces, a lo mejor parece que no tiene nada que ver esto con la sanación, pero es que la enfermedad empieza a crearse en estos niveles espirituales elevados. Y entonces, por última instancia, esta energía empieza a manifestarse en lo que es el aura, que esto ya todo el mundo lo conoce. El aura está formado por 7 niveles, ¿vale? Básicos, es lo que yo llamo aura base. Y entonces aquí ya podemos hablar de la mente, de las emociones, del sistema energético, que es lo que todo el mundo conoce. Entonces, esta tarea vital, en función de lo que más se necesite resolver, si es un tema emocional o un tema mental, va a afectar más a unas partes del aura u otras. Y como consecuencia va a afectar a unas partes físicas más que otras. Y de esta manera se va creando la enfermedad. Entonces, ¿por qué te cuento todo este aparente rollo? Porque hay enfermedades que igual que se pueden solucionar haciendo terapia emocional o terapia mental o tomando vitaminas, si solo están afectados los 3 cuerpos inferiores del campo energético, pues está bien. Pero a mí me gusta profundizar en los temas crónicos, porque ha sido siempre mi problema, ¿no? Los de difícil curación. Entonces, todos los problemas de difícil curación van a tener una raíz espiritual. Y en esta raíz espiritual tenemos que ampliar el concepto de la sanación, no solo al campo energético que es el aura, sino profundizar en los temas del espíritu. Y tenemos que llegar con esto al plan del alma. Y entonces llega un momento donde el dolor de rodilla, por ejemplo... O sea que entonces, a ver, es que es denso. Entonces, para yo entenderme, cuando tú tienes un problema, del tipo que sea,
tú eso como sanadora lo puedes ver en el aura. Exacto. Pero para trabajar y sanar ese problema tienes, digamos, que retroceder y entonces vas al plan del alma. Al plan del alma o a otras muchas partes de anatomía energética que existen fuera del aura. Digamos que el aura va a ser como el mapa por el que uno se mueve para llegar al origen de ese pero, problema, exacto, ¿no? exacto. Vale. Pero luego tú a nivel de conciencia te vas a elevar a otros niveles donde va a estar el problema. O incluso puedes viajar en la línea del tiempo hacia adelante o hacia atrás en función de dónde venga la causa. Vale. Es decir, por ejemplo, el mismo problema de rodilla del que estamos hablando. Uno puede ser por vitamina B, otro puede ser porque tiene rabia acumulada y no da un paso hacia adelante, y otro puede traer ese mismo problema y lo trae como plan del alma, como tarea vital. Entonces, lo que quiero hacer ver es que la manera de trabajar en los tres casos, aunque sea dolor de rodilla, va a ser muy diferente. Mientras que en uno va a ser más superficial, en otro más superficial, sí, en otro tienes que profundizar y le va a llevar a conectar con todo su potencial, con su Dios interior. Y si no, no se va a poder resolver. Y en esto es en lo que estoy especializada y esto es la parte que mi proceso me ha hecho especializarme, ¿no? En profundizar. Claro, es lo que tú has experimentado contigo misma. Exacto. Ir a tu plan del alma y ver si es algo que arrastras de esta vida o es de otras. Exacto. Y por qué. Y cómo enfrentarte a ello. Y cómo ello. cambiarlo, y cómo modificarlo. Y en la medida que vas... Bueno, perdón. Y por ir un poco a tu vida personal. Cuando tú indagas, o sea, te das cuenta de que tienes un problema que es crónico, que llevas con ello mucho tiempo, que tienes altibajos y ya supongo que llegará un momento en el que dices, no puedo más. Entonces, cuando tú ya estás en el límite del no puedo más, ¿qué es lo que a ti te hace, o sea, el último aliento de decir, mira, lo intento una vez más y si no ya hasta, o sea, no sé si me estoy explicando, sí. ¿ves? Que estoy buscando para hacer la pregunta bien. Sí, sí te has explicado muy bien. Ese último aliento es que desde pequeña... ¿Cuál es lo que te motiva una última vez para luchar por ti y ya de allí ver que poco a poco vas despegando? Pues es que desde pequeña, aunque suene así un poco paradójico, he tenido el anhelo de encontrar a Dios. Entonces siempre me ha movido la búsqueda de Dios, encontrar y despertar a Dios en mí. Y tuve un proceso muy fuerte que comenzó en el 2012, que estuve gravemente enferma, y este fue el último aliento, por decirlo así, que me impulsó a seguir, ¿no? Era, sigues o no sigues, pero mi corazón seguía creyendo, quería seguir, porque creía en Dios. Entonces ese fue, digamos, el último empujón, ¿no? Que dije, sigo. Y cuando tú ya haces ese empujón, encuentras a Dios, ¿qué sientes? Pues cuando encuentras a Dios, uno lo que siente es que ha llegado a casa, que ha vuelto a casa. Encuentras pues el amor infinito, la paz infinita, encuentras la comprensión y sobre todo un orden de por qué sucede todo. Y eso te da, me imagino, un chute de energía, o sea, a nivel energético se te debe... O sea, debes tener una sensación de ahora puedo con todo. Bueno, mi proceso, por desgracia, vuelvo a decir, ha sido muy, muy complicado. Estuve casi 6 años en cama y en mi caso, aparte de somatizar muchos procesos físicos graves, aparte de ello, también tuve problemas muy serios con temas energéticos, astrales y de oscuridad. Entonces, todo este proceso, tanto físico como energético, y de tantísimos años, me hizo indagar profundamente y buscar soluciones. Y por eso digo que me especialicé en sanación y el desarrollo de la intuición, pero no porque me apetezca, sino porque... Era tu única alternativa. Mi última alternativa después de haber recorrido años y años y años. Yo recuerdo desde pequeña hasta
bueno, recuerdo desde bien pequeña recorrer médicos sin parar hasta los 20 y pico años. Sí, pero, o sea, independientemente de todo tu proceso de oscuridad y a nivel energético y espiritual y físico, una vez tú ves la luz, por así decir, de que has encontrado a Dios, algo de luz, o sea, quiero, a ver, o sea, tú estás muy jodida, ¿vale? Sí. Y entonces investigas, indagas y... Desde la cama, Desde la que cama. quede claro. Sí. Entonces tú haces todo tu proceso de decir... 24 horas al día. Quiero, o sea, algo me pasa, que voy a un médico y no tiene solución o no encuentran el porqué o el motivo, qué es lo que sucede, entonces tú decides indagar y buscar en ti misma. Exacto. Y experimentar contigo misma. Entonces me imagino que... Perdón que le interrumpa. Y previamente a eso llevaba 15 años formándome en terapias naturales, sí, para intentar seguir encontrando las soluciones. Entonces, cuando después de estar tanto tiempo tan mal, te encuentras con Dios, consigues encontrar a Dios en ti, ¿qué sientes? Básico y sencillo, ¿sabes para qué? Sientes luz, sientes alegría, sientes que te vas a curar, sientes un momento de, o sea, como un atisbo de todo va a salir bien. Sí, sientes... Sí, todo eso, claro, cuando estás con Dios todo eso lo sientes, la paz infinita, el amor infinito, y te llegan la verdad. Entonces Dios me decía que me iba a curar, que me iba a poner bien, etcétera, etcétera. Pero lo que Dios no hace por ti es sacarte de tu propio proceso y tarea vital. Entonces, o sea, que Él no te ha mentido, pero o sea, tú te vas a curar, porque hoy en día todavía sigues con estos altibajos y con tu proceso. O sea, Él en ningún momento te ha engañado. Curarte te vas a curar y de hecho cada vez estás mejor. Exacto. Comparado con otros años estás mejor. Pero... tu tarea vital no te la hace Él. Claro, o sea, está en tu mano el que tú te recuperes, el que tú te cuides. Y en tu plan del alma. ¿Entiendes? Por ejemplo, en el plan del alma está tu tarea vital. Y en tu plan del alma y tarea vital está qué vas a tener que enfrentar o afrontar. Escrito. Y una pregunta. Entonces, que encuentres a Dios no implica que un milagro te vaya a sacar de tu proceso. No, lo que implica es que si tú estás abierta a lo que te ha dado la vida, a lo que te ha creado, vas a estar guiada por la mayor fuente de amor para hacer ese viaje. Y ese viaje, al estar guiado por la mayor sabiduría, lo harás de la manera más fácil, más rápida y de la mejor manera. Pero ese proceso lo vas a atravesar. También quiero hacer un hincapié en que hay partes del plan del alma que se pueden cambiar. Yo las he cambiado en mí. Pero hay planes y tareas del alma que son impepinables, donde el ser las tiene que cumplir. ¿Y no te da miedo pensar que si tu plan del alma es sanarte tú con tus investigaciones, con tus sanaciones, y así con tus formaciones, y así está siendo, una vez tú sanes, que mueras? O sea, es un poco bestia, pero, o sea, sí, bueno, pero es tu plan del alma, o sea, igual tu objetivo en esta vida, aparte de que, o sea, es un poco... Sí, no, lo he pensado alguna vez, pero parece ser que mi tarea es curarme para luego llevar esta enseñanza al mundo. Así me lo han dejado ver y me lo han dicho de 1000 maneras. Entonces sé que no es mi tarea sanarme y morir. Mi tarea es sanarme y difundir y ayudar a sanar. Entonces eso lo tengo muy claro. Sí, pero podría haber sido perfectamente. Y si hubiera sido así, o sea que entonces tendría que ser así. Claro, pero entonces digamos que en tu caso esta sanación es parte de tu plan del alma. Exacto. No es todo tu plan del alma, porque entonces si una vez cures, tu alma abandonaría este cuerpo físico. Esta parte de mi proceso es la preparación para lo que va a ser cuando empiece realmente mi misión de vida, que es difundir toda esta enseñanza y ayudar a otros.
¿Y cómo, o sea, cómo crees, esto es un poco adelantarnos al futuro, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que te sentirías? O sea, por ejemplo, tú estando tan malita dirías, no darías un duro por todo esto que ves ahora, ¿no? Nada. Todo este plan del alma que te han mostrado ellos, De hecho, la estando, función en tu vida, de ¿no? hecho, estando en la cama moribunda, por decirlo así, ya me hablaban de que iba a escribir un libro y yo pensaba que sí, se había fumado algo, Dios. Porque digo, pero ¿cómo voy a escribir un libro si estoy a Si no me punto puedo de levantar de la Claro, y en cama. ese momento yo no sabía que me iba a curar, digo, si estoy a punto de irme al otro lado. Pero sí, en todo lo que me ha dicho se ha ido cumpliendo. Sí. ¿Y cómo crees tú, o sea, qué sensación crees que podrías tener el día que, por ejemplo, estés dando una conferencia ayudando a un montón de gente que está pasando por procesos como el que tú has tenido, como el que estás teniendo todavía? ¿Qué sensación crees que tendrías? ¿Cómo te sentirías contigo misma, con Dios y con el mundo? Pues que ha merecido la pena. Realizada. Sí, realizada, que ha merecido la pena el esfuerzo, ¿no?, de llegar hasta donde he llegado. Porque, de hecho, ese es el objetivo, ¿no? Ayudarme a mí a volver a casa, a llegar a mí y ayudar a los demás. Sin eso, no tendría sentido vivir lo que estoy viviendo y todo lo que he experimentado. Es que me siento como... es que, digamos que la formación que he creado, más que una formación, es una enseñanza. Porque es una enseñanza de vida, ¿no? Es un mapa de carreteras para cualquier ser humano que en esta vida haya estado en el infierno, vamos a decirlo así, independientemente de que esté en ese estado de conciencia, ya sea físicamente o energéticamente como a mí me pasó, que tenga un mapa de carreteras para poder volver a casa y despertar su potencial. Esa es la finalidad de mi trabajo. ¿Crees que tu proceso energético de oscuridad se debe a una falta de amor? Porque al final al final todo lo mueve el amor. Dios es amor, habla continuamente del amor. El día que tú, por ejemplo, puedas difundir toda esta enseñanza y compartirla con un montón de gente que tenga procesos como el tuyo o que tenga cualquier tipo de problema que le pueda ayudar todo esto, sentirás amor por ti, por lo que haces y por la gente a la que se lo enseñas. Pues mira, aquí te podría contestar varias cosas. Uno, que en última esencia todo problema es una falta de amor, que esa falta de amor no es más que una desconexión de Dios, de nuestro Dios interior. ¿Vale? Da igual decir Dios Padre que Dios Hijo. Uno está dentro y el otro también está dentro, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos tareas vitales que tienen también que ver con la evolución planetaria y uno elige conscientemente cargar con el dolor del planeta y transformarlo en amor. Por ejemplo, no quiero entrar a hablar de religiones porque no es el caso, pero voy a poner un ejemplo simplemente para que se pueda entender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Jesucristo, ¿vale? Ya te digo, no quiero entrar en religiones, pero es un ejemplo porque todo el mundo lo conoce, ¿no? Era un ser muy avanzado y eligió cargar lo que cargó por amor al planeta. ¿Vale? Entonces simplemente quiero decir que hay tareas vitales que se eligen por evolución, son evolutivas. Aquí te he liado. Sí, no lo he terminado de entender. O sea, yo quería decir... Hay tareas que son evolutivas, todo proviene de una falta de amor, pero esa falta de amor no solo proviene de uno mismo, puedes cargar con la falta de amor de otros o del planeta. Vale, entonces, en tu proceso, ¿cuál sería esa falta de amor? Muchas faltas de amor. Hay una falta de amor que tiene que ver con una carga familiar, hay otra que tiene que ver con una falta de amor por elegir ayudar al planeta, y luego hay otra falta de amor a nivel personal que tiene que ver kármicamente con muchas vidas de oscuridad que viví, ¿no? De desarrollar la oscuridad en vez de desarrollar la luz. Entonces sería como... En vidas pasadas. En vidas pasadas. Y ahora digamos que vengo a compensar esa maga negra, poderosa, vamos a decirlo así, pero con la luz. Pero claro, una bruja blanca. Una bruja blanca, para que se entienda bien. Brujas blancas. Y claro, y el entrenamiento ha sido muy duro, porque en ese entrenamiento
he tenido que pasar de esa oscuridad conscientemente con todo lo que rodeaba a esa oscuridad, todas las experiencias que rodeaban a esa oscuridad, todo ese karma de oscuridad y poder transformarlo en luz. Entonces ha sido un entrenamiento duro. Pero bueno, es aceptación, ¿no? Por volver un poquito Mm. a conceptos básicos. Todo esto de sanación, de intuición, de energía holística, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, hemos hablado del aura también? Sí, me hablo de todo. Hemos mencionado en algunos momentos que el karma, por ejemplo, lo heredas, por así decir, de vidas anteriores. Mi pregunta es, ¿cómo puedes ver lo que te ha sucedido en vidas anteriores? ¿A través de los registros acásicos? Bueno, sí sería una manera. A mí me gusta más decir el desarrollo de la intuición y la lectura aural porque es con lo que yo más me defino. Pero vamos, yo empecé con 19 años, 20 años, a hacer lecturas de registros acásicos de manera automática. No sabía ni qué era eso. Y o sea, sin aprenderlo, lo no, hacías. sin aprender. Saber, exacto. Hacías y luego ya descubriste que eso es un registro acásico. Exacto. ¡Ostras! Sí, tuve procesos difíciles porque mientras escribía en un cuaderno, yo todo lo hacía con escritura automática, mientras escribía en un cuaderno y pensaba que eran mis pensamientos. Perdona, insisto, ¿a qué te refieres con escritura automática? Sí, cuando tú haces, por ejemplo, lecturas de registros acásicos, tú puedes canalizar la energía y puedes verbalizarla o puedes escribirla en un cuaderno. Cuando empiezas, es más fácil escribirla en un cuaderno directamente, porque al no tener que hablar no creas como interferencias. Pero entonces tú no escribes conscientemente. O sea, sí conscientemente, pero no lo que Es una escritura intuitiva, guiada, pero yo no sabía que hacía eso. Vale. Yo pensaba que yo me ponía a escribir hablando con Dios y obtenía respuestas, pero yo pensaba que pues, era una conversación normal de tú a tú. Entonces un día... O sea, tú no eras consciente de que hablabas con Dios. Era consciente, pero bueno, hasta cierto punto. Y entonces... Sí, hablas con alguien... Exacto. Con alguien que no ves. Exacto. Alguien que oyes, que sientes. Sí, es como tu subconsciente, una guía. Tu pepito grillo. Exacto, mi pepito grillo, que me acompañaba. Entonces, un día ese pepito grillo apareció, y aparte de hablar con Dios, pues apareció otro ser y me dijo, mira, me llamo tal y llevamos hablando tantos años, es hora de presentarme. Y ese día pues me asusté mucho y pensé que, dije, madre mía, ¿Dónde me he metido? Aquí tengo un problema gordo. El problema real fue que lo que empecé a escribir se lo iba preguntando a la gente y era verdad. Entonces ahí es decir, yo iba recibiendo información de la gente que escribía, yo me puse a prueba y dije, vale, pues si esto es un ser que me dice cosas, pues a ver qué... O sea, que tú preguntabas por los demás. Sí, pero... O sea, es como si tú, por ejemplo, oye, y a Marta, por ejemplo... Bueno, más que preguntar por los demás, me venía información por los demás directamente. Es como que se me abrió el canal de una manera... Se te abrió un canal. Sí, se me abrió el canal. Y entonces yo no controlaba, me refiero, recibía información, es decir, pero voy por partes. Yo hablaba conmigo misma y con Dios, hasta que esa parte se presentó. Vale, bien. Cuando me di cuenta que era un ser el que me hablaba y me asusté, entonces dije, vale, pues si este ser me dice cosas de los demás, puedo tener pruebas. Puedes ver si es lo que te dice es verdad con lo que te dice la persona. Exacto. Entonces empecé a comprobar. Hasta que un día fui a una persona y le dije, oye, y le conté. Y se me enfadó, que cómo la había espiado. Entonces me di cuenta que lo que yo leía y canalizaba era real. Entonces ahí empezó. Entonces ahí me di cuenta que había tenido varios despertares espirituales sin saber que había tenido varios despertares espirituales. Y entonces en cada proceso de despertar espiritual, el canal se abría y canalizaba sin querer información. No sé si estoy... Sí, no, te estás explicando muy bien. bien. Y entonces, en uno de estos procesos de despertar espiritual,
previos, porque el que digo, el gordo, fue en el 2012 cuando enfermé gravemente. En estos despertares espirituales fui teniendo despertar paulatinos de Kundalini, de canalización, y entonces ahí lo pasé mal, ¿no? Porque a veces se abría demasiado el canal y la canalización era demasiado agresiva, vamos a decirlo así, y no la controlaba. La energía igual era demasiado fuerte. Exacto. Todos estos despertares venían rezando a Dios. Yo siempre buscaba a Dios y al rezar a Dios tenía despertares espirituales. Y no fue hasta hace muchos años cuando yo me di cuenta que el hecho de querer conectarme con Dios es lo que hace que se abra el canal y provoca el despertar espiritual. Entonces, volviendo a los registros acásicos, pues yo ya los hacía desde muy pequeñita. Luego con 20 años empecé a darme cuenta que los hacía y al final canalizar y registros acásicos es lo mismo. Registros acásicos no es más que canalizar energía. ¿Qué es un registro acásico? Para mí un registro acásico es conectar con tu propia información de tu ser, de tu esencia, donde está contenido toda tu existencia. Es decir, todas tus vidas, todo lo que eres, o sea, todo. Con tu libro de vida. Con tu libro de vida, exacto. ¿Es el mismo Dios, el Dios que tengo yo, que el Dios que tienes tú, el Dios que tiene él? Solo hay uno. No existen las religiones las ha creado el hombre. Solo existe un Dios, un creador. Vale. Y para acceder a ese libro de vida, que se le llama registros acásicos, tú al final lo que estás haciendo es acceder a la creación de tu padre. Y con eso puedes acceder a tu propio libro de vida o de cualquier persona. Ahora que hemos hablado de Laura, estamos hablando de registros acásicos, no es lo mismo hacer una lectura sobre Laura que una lectura sobre un registro acásico. No. Yo, por ejemplo, cuento mi caso, ¿no? Porque es la experiencia. Yo cuando empecé con registros acásicos. Para mí, los registros acásicos, o lo que es la canalización, digo mi experiencia, que no quiere decir que para todos sea igual. Para mí es algo más básico. Yo, por ejemplo, cuando empecé de esa manera, pero, por ejemplo, lo que me llevó el aura y no me aportó los registros acásicos fue especialización y organización. Pongo un ejemplo. Tú cuando haces una lectura, por ejemplo, de registros acásicos, tú preguntas, por ejemplo, por un tema. ¿Cómo está el camino de esta persona? ¿O qué le pasa a esta persona? Y recibes una información, por ejemplo, general sobre eso. ¿Sí? Cuando tú te pones a leer el aura, no solo vas a recibir esa lectura general de la persona, sino que esa información la vas además a poder ver y leer de manera detallada y específica en diferentes necesidades del campo energético de la persona. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el 7º nivel del campo aural va a hablar de una relación de Dios directa con la persona en relación a ese tema. Y otros muchos temas. Si nos relacionamos, por ejemplo, con el 6º nivel, nos va a mostrar la visión exacta en relación a ese tema y otros muchos. El 5º nivel, su tarea vital, cómo se está relacionando en relación a ese tema. La cantidad de amor de la persona en relación a ese tema con el 4º nivel. Y así con los diferentes niveles hasta el físico, que nos mostraría el nivel de vitaminas o bioquímica en relación a ese tema. Entonces, cuando tú lees el aura, te permite una especialización y una obtención, ¿vale?, de información que de otra manera sería imposible. Entonces sí que se puede. Me he perdido, ¿Te has perdido? Me he perdido mucho, es que... Pues me imagino que los oyentes más. Es que es complicado. Porque Sí, además has hablado de los 7 niveles del aura y estaba pensando que esos 7 niveles es lo que llamamos chakras. Cada chakra forma un cuerpo. Cada chakra, digamos, es un nivel de energía del aura. Exacto. Que a su vez contiene mucha más información, aparte. Que no vamos a entrar ahí. No, ya el nivel de energía de cada chakra ya... No, entonces lo que te quiero decir es que tú cuando haces una lectura de registros, por ejemplo, estás haciendo como lecturas generales, vamos a decirlo así. ¿Vale? Vale. Y tú puedes hacer lecturas más específicas preguntando nuevas preguntas. ¿Vale? Pero todo está desordenado. Cuando tú coges como el aura como modelo de lectura, de investigación y de estudio, tienes un patrón estructurado, igual que el cuerpo físico tiene una estructura y una anatomía,
y tú dices, vamos a estudiar el sistema digestivo, vamos a estudiar la sangre. O sea, tienes un mapa o como un cajón, vamos a este cajón, vamos a este y vamos a este. Y esto hace que no te saltes ningún cajón porque hay una estructura. Si tú haces la lectura de registro, se te pueden saltar cosas porque no hay estructura. Cuando estás leyendo el aura, hay una estructura muy definida y ordenada que hace que sepas todos los cajones que tienes, cuáles has abierto para leer y cuáles no. Vale, ahora que hablas de cajones. Es que, claro, es que yo voy pensando en ejemplos un poco para que el que no entienda pueda tener una visualización. Por eso digo que para mí como si canalizar... un registro acásico es como si tú abres el armario y miras. Exacto. Pero entonces para mí es empezar. Cuando ya haces lecturas y quieres llegar a cosas más concretas, más profundas, haces lecturas de cada capa del aura, de cada campo energético del aura. Entonces es como si... Y cada campo tiene su sistema, su propia anatomía. Exacto. Es como si un cajón fuera un campo energético, otro cajón, entonces, ¿sobre qué quiero averiguar? Sobre el amor, voy al cuarto. Exacto. ¿Sobre qué quiero averiguar? Sobre... O abres todos, porque a veces la falta de amor va a venir primero de una conexión del séptimo, que es la conexión con Dios. Todos están relacionados. Pero te va a dar un orden y un estudio que cuando te dedicas a lo que es la sanación, necesitas esa especialización del contenido. Tú necesitas tener muy claro lo que le está pasando a una persona, por qué le está pasando, de dónde viene, cuál es la relación con cada parte de su ser. Y para eso tienes que poder especializar en esa lectura. Si haces una lectura general, sí, tienes una idea general, pero no vas a poder resolver o ponerte o intentar resolver ciertas áreas. Vale. Claro, cuanto más te especializas, más se va complicando. Claro, porque más fácil es sentir para ti, o sea, más fácil es hacer esa lectura, pero general. Claro, más se te complica, porque más capitas vas viendo. Y más información a gestionar, más información a ordenar. Y más información a trabajar. Sí, exacto. Cuando tú haces, por ejemplo, una lectura de registros acásicos, o lo que es canalización, que es con lo que yo empecé, tú das una información y ya está. Cuando te dedicas a la sanación, no solo es importante conocer la información, tienes que aprender cómo se estructura la información, porque la información tiene anatomía energética y estructuración. Y si todo eso no lo sabes, hay cosas en el campo energético... Transformar mucho esa información, ¿no? No, lo que pasa es que hay cosas en el campo energético, en el aura, que no se van a resolver por mucho que limpies o desintoxiques a la persona de esa información. Pongo un ejemplo. Si tú liberas odio del campo energético de una persona porque lo has canalizado, lo liberas. Pero de donde lo has liberado, la anatomía energética se ha podido quedar desestructurada. Es como los órganos del cuerpo físico, tienen estructura. Si tú no sabes estructurar ese órgano, por mucho que hayas liberado el odio o el rencor o lo que sea, ahí va a haber un desequilibrio energético y la curación no va a llegar. Entonces, no solo es liberar información y leer información, también hay que estructurar. Es como un científico, pero a nivel energético, hay que saber muchas cosas. Ahora que estamos hablando de registros acásicos, tengo una duda. Vale. Porque yo he oído hablar del Dios superior, tú me hablas de tu Dios, entonces, ¿qué diferencia hay? Vale, pues mira, lo primero que me gustaría hablar es de que podríamos decir que existen diferentes estados del campo unificado. Para mí el campo unificado es toda la conciencia que tiene que ver con la unidad, ¿vale? Y dentro de ese estado de conciencia que tiene que ver con la unidad, hay diferentes niveles. Es decir, igual que hemos hablado del campo energético del aura y tiene 7 niveles, por ejemplo, ¿vale? Bueno, hay más niveles, pero a nivel básico hay 7, pues el campo unificado, que sería lo que es la conciencia unificada, también tiene diferentes niveles de conciencia. De esto no se habla mucho y no se sabe mucho, pero a mí, en esta formación y enseñanza que doy, me han formado y me han especializado en el campo unificado, ¿vale? Entonces, tampoco voy a entrar mucho en este tema porque da para mucho y es un tema complejo porque como tampoco se conoce mucho, no quiero liar a los oyentes. Pero vamos, así a grandes rasgos, podríamos decir que la primera conciencia unificada sería el yo superior, que sería nuestro yo, ¿vale?
en el nivel espiritual. Que no es nuestro Dios. No. Son cosas distintas. Sí, exacto. El yo superior sería la parte nuestra que está viviendo en la parte espiritual. Y sería la primera parte nuestra unificada. Después del yo superior, por ejemplo, hay otros niveles de conciencia más elevados que pertenecerían al espíritu. Entonces, ese espíritu estaría mucho más unificado que nuestra conciencia del yo superior. ¿Vale? Y así sucesivamente hasta llegar a la fuente. Toda esta conciencia unificada, todo este canal, que es como un rayo del sol, imagínate el sol que es la fuente, Dios, ¿no? Y ese rayito del que estamos hablando sale de la fuente y se convierte en espíritu, luego en yo superior y luego en humano. La última parte, el último eslabón sería la parte humana y la última parte es la fuente. Y cada ser humano es un rayito de luz con diferentes estados de conciencia. El estudio del campo unificado tiene que ver con el estudio y la profundización del conocimiento y la anatomía energética del yo superior a la vuelta a casa a la fuente. Pero como digo, es un tema un poco complejo que no quiero tocar en este vídeo. Sí, yo en mi formación a esta enseñanza le llamo la medicina de la unidad, porque es la especialización para profundizar en el campo unificado. Entonces, lo que quería contar con todo esto es que no es lo mismo canalizar o hacer una lectura de registros acásicos o leer el aura desde el yo superior, desde el espíritu o desde la fuente. Son diferentes estados de conciencia. Y lo último que quiero terminar, perdona que me enrollo, es que cuanto más unificado está el estado de conciencia con el que canalizas o realizas la lectura, mayor verdad contiene la información. Más pura. Más pura. Por lo tanto, cada información que cada uno canaliza va a ser diferente porque va a depender del estado de conciencia. Por ello yo siempre digo, lo importante no es la herramienta, que yo puedo usar la lectura del aura, puedo otro usar el masaje, otro decir que hacer registros acásicos, lo importante es la conciencia de esa persona con la que trabaja. Que va a hacer, exacto, que va a, digamos, a conectar con la verdad. Exacto. Vale. Y el problema, bajo mi experiencia, porque cuando yo estuve muy malita, busqué a muchas personas para que me pudieran ayudar, y a pesar de que hay muchos libros o hay muchas personas, yo no encontré una persona, digamos, con las capacidades que necesitaba para ser guiada en mi proceso, ¿no? Entonces, somos muchos los que hablamos de muchas herramientas y muchas técnicas, pero en verdad son muy pocos los que han experimentado y conocido a Dios. Y cualquier persona, y me meto aquí con todos mis compañeros, cualquier persona que no hayamos experimentado a Dios, estamos haciendo un mal uso de las herramientas, porque las estamos trabajando desde una conciencia separada y desde una falta de conexión. Aunque haya luz, aunque haya un poco de unidad, aunque haya un poco de algo. Entonces, aquel que no haya experimentado y conocido a Dios, creo que deberíamos estar lejos de enseñar. Pero es mi experiencia, ¿eh? Entonces, para yo aclararme, todas estas herramientas es como si formaran las ramas de un árbol. Sí, las ramas de un árbol. Y cada terapeuta podemos ser una rama diferente del árbol o utilizar diferentes herramientas. Y todas ellas se conectan al tronco de ese árbol principal. Y ese tronco sería la fuente, Dios. Aquellos terapeutas, y yo incluida, que estemos utilizando herramientas que son como las ramas y no estén conectadas a esa fuente, están trabajando, por mucho que diga que hago registros o leo el aura, de una manera separada. Por lo tanto, no pueden dar fruto. Entonces la información no va a ser pura. Exacto. Va a estar, digamos, como distorsionada. Exacto. Vale. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que lo importante no es la herramienta, sino la conciencia que maneja la herramienta. Eso es lo que quería transmitir. Y ahora que hablamos de herramientas, para ya finalizar... Ah, mira. Se ha quedado bien. ¿Cómo describirías, definirías, explicarías cuál es la herramienta que tú utilizas para trabajar con todo lo que tú haces a nivel terapéutico? Bueno, como he experimentado tanto, pues es un poco complejo resumirlo, pero yo me podría describir así, en una palabra, como una yogi. Porque yogi significa el que busca a Dios.
Entonces, si tengo que resumir mi esencia con algo, sería el que busca a Dios. Pero sí que quiero aclarar algo. Todos buscamos la curación, la felicidad o el amor. Pero lo que muchos no sabemos es que es cuando encontramos a Dios de donde viene el amor, la felicidad y la curación. Todo eso es consecuencia de la conexión con Dios. Entonces, por eso, si tengo que describir mi trabajo, lo describiría como una yogi, una buscadora de la verdad de Dios, y que en la medida que me fusiono con esa gran verdad, pues obtengo o doy frutos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, para mí, por darle un nombre a mi herramienta de trabajo, yo le llamo medicina de la unidad y biomedicina cuántica, que podrían englobar, ¿no? La medicina de la unidad podría englobar lo que es la búsqueda y conocimiento de Dios y la verdad de Dios y la conexión con Dios a nivel conciencial. Y podríamos decir que biomedicina cuántica está especializado en la parte de cómo llevar esa conciencia de unidad, ¿no? De una manera práctica y manifiesta a la Tierra. Que ahí tendríamos que hablar, como te decía antes, de la anatomía energética estructurada, de la curación y de otros... Y es aquí con la medicina de la unidad y la medicina cuántica donde se aunan, ¿no? Ambas medicinas para ser una. Y es en esa unidad donde obtenemos la curación, pero no de manera aislada de Dios, sino guiados y colaborando con Él. No sé si me he explicado. Es complejo, pero sí. Sí. No concibo la medicina que yo hago sacando a Dios de la ecuación. Ese es el resumen. Un caso práctico, por ejemplo, yo voy a hacer consulta contigo un día, yo voy a tu consulta y o sea, ¿qué me harías? ¿Que me mirarías? ¿Me harías una lectura? Según la lectura me harías una sanación. Vale. O sea, me imagino que un poco por partes, ¿no? Pero cuando se te presenta alguien nuevo con quien no has trabajado nunca, no conoces, tenga un problema o él cree que no tiene ningún problema, ¿cómo lo tratas? Bueno, ¿Cómo pues es esa terapia? Vale, pues a ver, hay como dos vías, ¿no? A mí me gusta empezar con una lectura de diagnóstico energético, que es con la primera consulta. Y en ese estudio, digamos que hago una lectura de la persona completa, como he dicho, a todos los niveles. Físicamente, puedo leer energéticamente cómo está su flora bacteriana o intestinal, si le faltan vitaminas. Puedo ver una lectura a todos los niveles, a nivel físico, psicológico, mental, emocional, astral, transgeneracional, energético, espiritual, a nivel del plan evolutivo, es decir, completo. Y entonces con todo eso puedo ver el marco de la persona, cuál es, en qué tipo de proceso está, porque eso me va a dar mucha información de cómo va a ser su proceso curativo en función con lo que le pasa. Si es una línea de vida, que es un proceso de vida, un plan del alma. Entonces lo primero que hago es situar el marco en la persona temporal. Luego lo segundo que hago es hacer una lectura detallada de cada nivel. Entonces puedo saber a cada nivel lo que está sucediendo. Y puedo ver la interrelación entre todas las diferentes causas hasta llegar al físico. Una vez que tengo una idea clara y específica de cada nivel y de lo que está pasando, elaboro un tratamiento base. En ese tratamiento base, digamos que es como cuando edificas una casa, ¿no? Pones una base para poder luego edificar y que todo crezca. Aquí sería la segunda parte de la sanación. Entonces, en esta base, pues se estudia la alimentación, se cambia por una alimentación curativa, se estudian intolerancias alimenticias, cómo está la flora, el intestino, es decir, el sistema inmune, se estudia todo. ¿Vale? Entonces se establece una base curativa con lo físico relacionándolo con lo espiritual, energético, mental y emocional. Entonces, una vez que se establece esta parte curativa, pasaríamos a la parte 2. Y en esta parte 2 complementaríamos con sanación energética y lectura del aura el tratamiento que se ha puesto en la primera sesión. Entonces, hay personas que van a necesitar más de un trabajo energético según si tienen muchos temas astrales o muchos temas ancestrales o muchos temas kármicos, van a requerir de mucho trabajo energético. A lo mejor otra persona a nivel energético está más equilibrada, está mejor,
pero a nivel Físico. físico con la alimentación tiene un desequilibrio muy grande. Entonces, en función de la primera lectura de diagnóstico, se va... O sea, aquí es un poco lo que hablábamos al principio, en función del porcentaje Exacto. de cada, Elaboro luego de el cada tratamiento. estado, haces un tratamiento más decantado hacia algo físico, hacia algo energético, hacia Exacto. algo espiritual. Exacto. Todos o casi todos van a tener un poco de todo, pero ningún tratamiento va a ser igual. Vale. Además, complementas con masajes, con Sí, claro, medicina claro. china, Sí. con yoga. ¿Utilizas el yoga en tus terapias? Yo utilizo todo. Utilizo todo lo que he aprendido. Sí, por ejemplo, digamos que en la primera sesión de diagnóstico, vale, luego se elabora el tratamiento de la persona y por supuesto ese tratamiento, aparte de la sanación energética, va a estar complementado en función de lo que haya leído con diversas herramientas terapéuticas. Por ejemplo, las que más uso son la naturopatía, la alimentación, la medicina china, homeopatía, el yoga, por supuesto. Para mí es muy importante que el paciente o la persona colabore conscientemente en su proceso curativo con meditación, con trabajo energético y sobre todo con poner autoconciencia. Entonces el yoga hace un papel muy importante en esta parte. Tú podrías hacerme una lectura, una sanación ahora mismo. Sí, claro, sí. Entonces, por ejemplo, para hacer un caso así en vivo y en directo, ¿qué me mirarías? Vale, si te hiciera por ejemplo una lectura así general, por ejemplo, podría verte ahora mismo y leerte que tienes el séptimo chakra muy abierto, con muchísima luz, que a mí eso me está indicando que la conversación que estamos teniendo te está alimentando y nutriendo. Eso es lo primero que podría decirte, ¿no? También podría decirte que, por ejemplo, te llega la energía y te baja hasta mitad del cuerpo, pero de la cintura hacia abajo no baja. Entonces, porque hay bloqueos. Claro, hay bloqueos en el segundo y en el primer chakra que hacen que esta energía no pueda bajar a tierra, ¿no? Lo que sería manifestarse, que a mí eso no me interesa. Esto tenemos que publicarlo. No, hombre, ya, pero bueno, ya que estamos, tira para adelante. Luego ya lo cortaré, si no. Vale, entonces, por ejemplo, puedo ver el bloqueo del segundo chakra, que es de tipo emocional, y es miedo escénico. Es decir, hay una parte, bueno, yo tengo que poner a los oyentes en situación de que Marta es una persona que va a colaborar conmigo, se va a dedicar a lo que es la edición, a ayudarme en algunas cosas. Y bueno, este es nuestro primer trabajo juntas, ¿vale? Así que eso tengo que decir. Este es mi miedo escénico de que está bloqueado el chakra. Exacto. Es tu miedo escénico. Es como, sí. Tengo miedo a que esto se lance y salga bien, porque entonces te autorrealizas. Y eso te lleva a abrirte a más amor. Y me da miedo. Y te da miedo abrirte al amor. Entonces ahí entraríamos, ¿no? Y ves, el segundo chakra se empieza a desbloquear. Pero, por ejemplo, el primero sigue bloqueado. Entonces, si yo veo al primero y miro, ¿vale? Es terror a que se dé este cambio. A trabajar de algo que te guste. Es como hay que ver trabajar el amor, la autoestima y tal. Pero esto sería una lectura general, es decir, esto es la primera lectura general. Entonces, por ejemplo, la guía divina me dice que estás en un proceso de transformación, de cambio, que necesitas tiempo para que todo esto se pueda dar en tu sistema y tú lo puedas aceptar. Entonces va a requerir un proceso de poco a poco. ¿Cómo es posible que algo que de verdad quieres que suceda, en mi caso, ya que estamos haciendo el caso práctico así conmigo, en mi caso, ¿cómo es posible que es algo que quiero que funcione, que quiero que pueda en un futuro dedicarnos a trabajar juntas la una con la otra, tú con tus cosas y yo con las mías, pero que este proyecto salga adelante? ¿Cómo es posible que si lo quieres tanto tengas los chakras bloqueados porque te dan miedo a abrirte a ese amor y a ese cambio laboral, personal, de sentirte realizado en lo que de verdad quieres hacer? Bueno, por muchas cosas. Es sí. como contradictorio, ¿no? Es que es así. Porque conscientemente quieres y quieres que funcione y quieres trabajar y quieres dedicar el tiempo para que funcione, ¿no?
pero al mismo tiempo es como que no fluye porque estás bloqueado. Bienvenido al mundo dualista, del bien y del mal, de mantener el equilibrio. Venimos, en verdad venimos, como te decía, ¿no? Venimos a volver a casa, a despertar al Dios interior que tenemos dentro. ¿Y cómo conseguimos esto? Lo conseguimos abriéndonos al amor, despertando la intuición, porque la intuición nos permite percibir el mundo espiritual y eso nos da fuerza para que esa realidad se haga más fuerte que las apariencias dualistas de este mundo. Entonces, cuando uno empieza a que su mundo espiritual sea tan fuerte como el físico, empiezas a dejar de creer en el mundo físico y te das cuenta que solo existe el otro. Entonces, en la medida que te abres a ese cambio, te abres a tu potencial. Volvemos a la intuición, volvemos al principio. Te abres a tu Dios interior. Y en la medida que te abres a todo eso, te permites recibir el amor infinito que eres. Y al permitirte recibir el amor infinito que eres, que no es más que despertar tu Dios interior y volver a casa, te permite ser lo que siempre has sido y autorrealizarte en función con el plan que tu padre te ha creado. ¿Me sigues? Te sigo. Pero todo eso ocurre solo en la medida que reconoces quién eres. Y no te puedes permitir realizar tu tarea vital si no sabes quién eres. Si no sabes quién eres. Y para saber quién eres, tienes que despertar a tu yo interior, o sea, entonces, tu Dios interior. Yo ahora mismo estoy en una fase de cambio, de despertar Exacto. a mi Dios interior para que me diga quién soy, yo creer quién soy. Exacto. Y ya a partir y de permitírtelo. ahí, permitirme ser quien tengo que ser en este plan de vida. Exacto. Y ya a partir de ahí, entonces, se irá desbloqueando todo poco a poco. Y vendrán más pruebas. Hombre, claro. Que tendrás que volver a volver a mi yo. Exacto. Para despertarlo con más fuerza hasta que esa realidad cada vez se haga más fuerte y mayor. Hasta que llega un momento que esa presencia de tu Dios interior y tu conexión con el Padre o con la gran conciencia te acompañan día y noche. ¿Cómo es a nivel personal? Me imagino que es a través de la intuición y de las lecturas, ¿no? De la meditación, pero ¿cómo es a nivel personal el tú mismo conectar con tu yo? Para una persona, o sea, para ti es sencillo, sí. Pero para una persona que no sabe como yo, que estoy aprendiendo, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cuál sería en este bloqueo la sanación, por así decir? Bueno, toda sanación empieza por recordar quién eres. Y para mí, recordar quién eres es primero conocer lo que eres. Tienes que saber quién eres, con palabras, con etiquetas. Saber dónde está colocado anatómicamente todo eso, porque tiene anatomía. Uh-huh. Entonces te guiaría con una meditación para que puedas experimentar toda esa realidad que ahora es desconocida para ti. Otra manera más sencilla de hacerlo, sin este conocimiento, sería simplemente con el propio deseo de conectarte a la verdad de quién eres realmente. Y el propio deseo de querer conectarte con tu propia verdad te abre y te conecta con lo que eres. Es como yo lo hacía cuando no sabía nada, cuando tenía 15 años o 14, iba buscando a Dios y me abría por el deseo de conocer a Dios o conectarme con la verdad, ¿no? No tenía ni idea de nada, pero iba conectándome. Uh-huh. O sea que hay muchas maneras. Vale, entonces... Sí, entonces por ejemplo lo que acabamos de hacer sería una lectura muy muy básica general para ver tu situación. El resto está todo bien. Bueno, sí, dentro de... así, a nivel general. A nivel así y tal. Sí, a nivel general, ¿vale? Por ejemplo, también podríamos pasar a hacer una lectura física, ¿vale? Podría ver que te falta, por ejemplo, vitamina B, vitamina E. Entonces aquí tendríamos que hablar de contracturas, de circulación. Alimentación. ¿Vale? Por ejemplo, los riñones también están bloqueados. ¿Cómo los tienes? ¿Qué tal van? Me duelen. Últimamente me pasa que de esto que como cuando te tumbas, que estás en tensión porque si te relajas te empieza a doler. Vale, están bloqueados y tiene que ver mucho con el bloqueo del primer chakra. Uh-huh. ¿Vale?
con el avanzar, el miedo. De hecho, en medicina china los riñones se relacionan con el miedo. Hablamos de avanzar a un nivel personal, profesional, general, General, de los dos. de todos. Por ejemplo, esto sería una lectura muy general. Por ejemplo, si yo quisiera profundizar en algún aspecto tuyo, podría irme a ese nivel del campo energético, ¿vale? Por ejemplo, el del 7.º nivel, ¿vale? Y ver cómo está. Que la verdad que la conversación de hoy te está yendo de maravilla a nivel espiritual, a nivel de visión también. ¿Ves? Por ejemplo, el 5.º nivel lo tienes desviado, que sería tu tarea personal. Y si te das cuenta, vuelve a tener relación con el bloqueo del 2.º y el 1.er chakra. Con permitirte cumplir lo que has venido a hacer. Entonces aquí tendríamos que trabajar con terapia toda esta parte de resistencias que te impiden cumplir tu tarea vital y que te impiden conectarte con tu potencial interior para que se pueda desplegar. ¿Vale? Así que básicamente yo trabajaría lo que es tu tarea vital y tu parte emocional de permitírtelo. Y luego haría algunos ajustes a nivel físico, pero poco, pero más, en tu caso es más espiritual y más emocional. Tu trabajo emocional está relacionado directamente con tu conexión interior. Y esas dos cosas están relacionadas con permitirte o no permitirte tu tarea vital. ¿Vale? Sí, lo entiendo, pero lo entiendo muy abstractamente. Es decir, como no sé cuál es mi tarea vital, no entiendo en qué me está afectando. Pues por ejemplo, a nivel emocional. permitirte trabajar de lo que tú has estudiado. Sí. Todos buscamos a Dios, aunque no lo sepamos, que eso se traduce curación, amor, felicidad, pero luego nos asusta tremendamente el amor, la luz y la felicidad. Y de hecho nos boicoteamos a nosotros mismos para no conseguirlo porque creemos que no lo merecemos. Entonces, digamos que la gran lección es no solo abrirnos, permitirnos que eso llegue. Ahora que hemos hablado un poco de todo, una duda que siempre he tenido. Todo esto siempre el ser humano, el alma, tiende a aplicarlo a personas, a seres humanos. Pero mi pregunta es, todo esto, por ejemplo, registros acásicos, lecturas, sanaciones, trabajar la biomedicina cuántica en unidad, o sea, todo esto, todo lo que tú haces se puede aplicar solo a seres vivos, animales, plantas, agua, aire, seres humanos, o también se puede aplicar a objetos. Por ejemplo, una casa es una casa, ¿no? Es algo que está ahí, es algo físico que podemos ver, podemos tocar, pero mucha gente piensa que no tiene vida, no tiene alma. Yo pienso que sí, porque ahí hay una energía que Exacto. está ahí, que se mueve, que viene, por ejemplo, en una casa, pues tú la alquilas y viene una persona con una energía. El día que esa persona se vaya y venga otra, viene otra energía nueva que se puede limpiar la anterior o no. Y al final ahí hay una energía, con lo cual hay una energía que se puede leer. Exacto. ¿No? Sí, Pienso se puede, yo. la terapia holística cuántica o medicina cuántica o lectura del aura, como lo quieras llamar, la herramienta con la que trabajo, pues se le puede aplicar a todo que tenga conciencia. Entonces, por ejemplo, un animal, una planta tiene conciencia, pues le puedes hacer la lectura igual de los chakras, de su plan evolutivo, o sea, se puede aplicar exactamente igual que a una persona. De hecho, un ejemplo, por ejemplo, mi gata, tengo una gata que tenía bipolaridad y entonces de repente podía estar contenta como arañaba a todos, se iba de casa, no aparecía en semanas y le hice un tratamiento. Tenía seres astrales dentro del cerebro que le hacían comportarse como un ser bipolar. Después de esa sanación engordó casi 2 kilos y nunca más se fue de casa y se volvió cariñoso. Vale, pero yo quiero ir más allá. Por ejemplo, tú puedes hacer una lectura ¿A una casa? A una casa. Claro, por supuesto. ¿Pero a una sartén?
a una sartén. No, y es un objeto igual. Se puede hacer. ¿Se puede hacer? Y ahí sabríamos lo que la persona Lo que tiende a quiere. comer. Y las emociones de la persona con esa sartén también estarían ahí. O sea, en una casa sí, porque en una casa yo entiendo que hay una energía, pero por Pero no ejemplo... solo una energía, sino la tierra, la madre tierra que está debajo de la casa, emite Vale, ya lo una estoy vibración. entendiendo. Entonces, si según la parte de la tierra que pase por debajo de la casa, agua, pozos, simas o líneas Harman, lo que sea, eso va a afectar, puede potenciar la energía de la casa, como los lugares sagrados, o por ejemplo, puede, por ejemplo, un pozo hacer un efecto tipo cicatriz. Y entonces lo que hace es quitarle la energía y la frecuencia a la casa. Entonces, por ejemplo, yo he tenido gente que he tratado con a lo mejor problemas de cabeza, que ha sido cambiarlo de la zona de dormir y se le ha ido, no, se le ha ido el dolor de cabeza de toda la vida. Claro. Para ya cerrar con la entrevista, ¿cómo definirías tú la forma de trabajar que tienes? Vale, pues mi herramienta la definiría como una herramienta holística cuántica, unificada, que el motor indispensable, por supuesto, es Dios, el alimento base. Las herramientas especializadas, digamos, en mi manera de trabajar sería la naturopatía, la intuición y la lectura energética. Y sobre todo, muy importante, está claro que todo lo que hago es para aliviar el sufrimiento, porque fue mi primera necesidad en esta búsqueda, ¿no? Junto a encontrar a Dios. Pero, aunque la curación es importante, muy importante, mejorar la calidad de vida es muy importante, una de las finalidades que tiene esta enseñanza que imparto es la de despertar la intuición en cada ser, para que a través de esa capacidad intuitiva puedan volver a usar el lenguaje original, que es el del alma, y con ese lenguaje original puedan empezar a conectar con su potencial, que es su Dios interior, su yo interior, y puedan empezar el viaje de vuelta a casa, de retornar de donde venimos, recordando quién somos. Ese es el principal objetivo de la enseñanza. Que como consecuencia, por supuesto, está la curación. Porque volver a casa no se puede hacer comiendo mal. Hay una serie de cosas que hay que cambiar. Una serie de pautas que hay que hacer. Hay que cambiar la alimentación, hay que trabajar la responsabilidad, el amor hacia ti, el amor hacia todos los demás seres, la higiene mental, es decir, hay que trabajar muchísimas cosas. Pero el objetivo final de esta enseñanza es volver a casa. Y solo se puede volver a casa despertando quién eres. Y entonces toda esta enseñanza te enseña a que recuerdes quién eres. Y la curación es una consecuencia de este despertar. Y bueno, y me gustaría ya terminar con una cosita, que no se me olvide. Si alguien, que por ejemplo, quiere conocer más de mí, que se nos olvidaba, me gustaría que la gente sepa, lo digo porque hay muchas personas que han podido pasar por un proceso de despertar espiritual como el que yo pasé, que estuve muy enferma, que necesiten muchas herramientas para entender dónde están y qué pueden hacer. Entonces, si alguien quiere profundizar en todas estas herramientas para poder autogestionarse, ¿no?, y encontrarse más libre, me gustaría recomendaros el libro que escribí, donde plasmo todo mi recorrido espiritual y mi búsqueda. El libro se llama Camino a la Luz, experiencia de un despertar espiritual. Pues nada, Vanessa, tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia con nosotros. Gracias, Marta. Por contarnos tus vivencias y nada, esperemos poder entrevistarte más veces. Bueno, pues muchas gracias y ojalá este vídeo con todas mis experiencias y todo lo que a mí me ha servido pueda ayudar y orientar a gente que se encuentre mal a algún nivel o que se encuentre en un proceso de despertar y les sirva un poco de guía este vídeo y toda mi enseñanza. Seguro que sí. Bueno, Ay, gracias.